Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Ya bastante tiempo sin poder venir y la verdad es que hace mucha ilusión poder ver a los amigos otra vez y seguir aprendiendo de todos vosotros. Bien, me tocaba presentar dos casos. Yo entendí dos cosas, entonces pues voy a hablar de estas dos, mini-ALPS y embolización portal con balón de oclusión. Es una broma, vamos, pero son al final 4 casos, pero lo que quiero es que podamos aprender algo de esta charla de 15 minutillos, ¿no? Entonces, el mini-ALPS, primero vamos a empezar una revisión de embolización portal. Todos sabemos lo que es una embolización portal, lo que buscamos con ello, por tanto no me voy a parar aquí, ¿no? Buscamos pues una hipertrofia del lóbulo que no vamos a embolizar para que luego se pueda operar de una forma segura sin que haga una insuficiencia hepática aguda, ¿no? Para ello debemos seleccionar a aquellos pacientes que lo necesitan y por ello pues haremos una volumetría, ¿no? Los pacientes que se van a operar que tienen hígados sanos, que no es lo normal, pues necesitarán un 25% de remanente hepático. Aquellos que han recibido quimioterapia o tengan esteatosis, pues requerirán un mayor volumen de reserva funcional, de reserva hepática, y aquellos pues ya con fibrosis o cirrosis, pues más de un 40%, ¿no? Entonces hacemos siempre una volumetría en todos los centros y se seleccionará al paciente, ¿no? La embolización portal percutánea es algo que hacemos todos más o menos de una forma parecida, ¿no? Haremos la volumetría y embolizaremos el lóbulo que queremos embolizar. Normalmente funcionaremos de forma ipsilateral, ¿no? El hígado que se va a embolizar para evitar dañar el que se va a quedar, y embolizaremos con diferentes sustancias, ¿no? Partículas, pegamentos, coils, onyx, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Aquí, como veis aquí, se está pasando sola la presentación. He visto que hay una publicación más reciente, un metaanálisis comparando materiales donde se ve que salió favorecido el cianocrilato, ¿no? Con un grado de hipertrofia un poquito mayor que el resto de los materiales con los que se compara, y además dice que el tiempo de procedimiento es menor, por ello con menos dosis de radiación, y además es más barato, comparando el cianocrilato con coils, onyx, etcétera, ¿no? Eso para empezar. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro centro ahora mismo en pacientes con metástasis bilobares con intención quirúrgica, ¿no? Lo habitual es lo siguiente: si tiene metástasis bilobares y se le quiere operar, en principio habría que quitarle las metástasis o hacer radiofrecuencia del lóbulo que se va a quedar, luego, en un segundo tiempo, hacer una embolización portal percutánea y en un tercer tiempo hacer la hepatectomía del lóbulo derecho, ¿no? Se está pasando solo, no sé por qué. Vale. Son 3 procedimientos, por lo tanto, conllevan una serie de complicaciones asociadas y, aparte, el tiempo de espera será bastante importante, ¿no? Por eso, quizá, salió la técnica del ALPS, que ayer sé que se habló sobre ello, yo no pude escucharlo. Luego, si está el doctor Ciria, pues me comete sus impresiones, ¿no? Por la técnica del ALPS, es verdad que consigue una hipertrofia muy rápida, pero también se dice que no funcional, y ha habido muchos casos de mortalidad y quizás se ha dejado de hacer en bastantes centros. Por ello, en nuestro centro propusimos hacer lo que es el mini-ALPS, que no es algo que nos hayamos inventado nosotros, que ya está más que publicado, y básicamente es hacer en quirófano una embolización portal intraoperatoria y una resección en el mismo acto de las metástasis, o radiofrecuencia, perdón, de las metástasis en el lóbulo que se va a quedar. Y aparte se hace una transección, una partición parcial, no total, del hígado. Esa es una primera cirugía. Se consigue una hipertrofia habitualmente en 14 días y acto seguido se completa la hepatectomía, ¿no? Al final son 2 procedimientos en vez de 3. Conlleva, por tanto, menos riesgo. La embolización portal no tiene en este caso ningún riesgo porque la haces intraoperatoria, te cateterizan los propios cirujanos la vena mesentérica superior o una ileocólica, como veis aquí. Incluso se puede hacer de forma intraoperatoria, no es nuestro caso, y es una técnica que está bien. Llevamos ya varios casos, llevamos como 10, estamos analizando, nuestra intención es publicarlo dentro de poco. Aquí tenemos 2 casitos, tumor neuroendocrino con muchas metástasis, tratamiento habitual, y se hizo una resección del tumor primario que estaba en el ilion y un mini-ALPS. Volumetría, lo habitual, y el mini-ALPS, y aquí veis la embolización intraoperatoria, viniendo el catéter directamente, entrando por la vena mesentérica superior,
el pit-tail en la porta y una embolización a favor del flujo, siempre conservando el lóbulo hepático izquierdo que se va a quedar, ¿no? No hay ningún tipo de riesgo de fuga de material y ni de punción percutánea. En estos casos lo hacemos habitualmente con microesferas y después con cianocrilato, aunque últimamente lo estamos sustituyendo con cianocrilato exclusivamente, como lo vais a ver ahora. La hipertrofia del lóbulo, rápido, a los 14 días y una cirugía posterior sin complicaciones. Caso 2, también metástasis, en este caso del recto. Se hizo en primer lugar, aunque a veces es al revés, pero en este caso se operó el recto y luego ya posteriormente se hizo la técnica del mini-ALPS, una trisegmenectomía. Ahí tenemos la volumetría y más de lo mismo. Se accedió por la vena ileocólica y una embolización a favor de flujo con partículas y cianocrilato. Ahí en la imagen, incluso del lóbulo izquierdo, veis la partición hepático, que a veces lo hacen antes, una partición parcial sin llegar al hilio hepático, ¿no? Esas son unas de las ventajas del mini-ALPS, porque no movilizan el hígado, especialmente, hacen una partición sin llegar al hilio y de ahí la cirugía posterior va a ser mucho más fácil. Este es un vídeo que no sé si se puede poner. Eso. Vale, pues es una imagen de un TAC inmediatamente después de esta embolización, ¿no? Con el mini-ALPS, donde se ve perfectamente la línea de partición hepática y una difusión del cianocrilato superdistal que si seguimos en la línea de la revisión que hemos visto antes, pues será muy funcional el cianocrilato y más yendo a favor de flujo que va a llegar muy distal. La hipertrofia, como habéis visto, fue más que suficiente y aquí tenemos el TAC. Ambos pacientes están libres de enfermedad a día de hoy, pero es verdad que estos pacientes han sido tratados hace un año aproximadamente. Y bueno, esta es la segunda parte, que es una cosa más práctica dentro de esto de la embolización portal. Lo estamos haciendo con un catéter balón de oclusión. Ahora os diré quién nos lo enseñó, pero la verdad es que nos gusta mucho. ¿Y por qué empezamos a hacerlo? Porque bajo nuestro punto de vista, pues la embolización portal puede ser un procedimiento muy largo, con mucha radiación, delicado, tienes que ir ramita a ramita, es caro en función de los materiales que uses. Si usas pegamento, pues a lo mejor tienes que estar cambiando de microcatéteres, u Onyx, etcétera, ¿no? Entonces parece que es un procedimiento caro, largo, con mucha radiación. Parece ser que el grado de hipertrofia depende de lo distal que llevemos el material que vamos a usar, ¿no? Y parece ser que el cianocrilato es el más eficaz a día de hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Una embolización con un catéter balón. ¿Es algo nuevo? No, esto ya está publicado. Nosotros no éramos conscientes hasta que uno de nuestros compañeros nos presentó la idea, ¿no? Pero este artículo, por ejemplo, es de hace 30 años y donde usaban un catéter con doble balón, que no tengo ni idea de lo que es, este tipo de catéter que yo creo que ya no se usa, con 4 agujeros, pero lo cierto es que usaban este catéter doble balón para infundir espongostán en este caso y hacer la embolización portal de esta forma, ¿no? También, otro paper más reciente, como veis aquí, hacen con un catéter balón simple y introduciendo por el introductor alcohol, etanol, ¿no? También hay otro paper reciente, en este caso lo mismo, con un catéter balón de oclusión simple, pero con espongostán. Todos ellos, los resultados son muy buenos, se pudieron operar y sin ningún tipo de complicaciones, claro. Este es una presentación en un CIRSE de hace poco del equipo chileno, que es donde aprendió el doctor Gibbs, que trabajaba con nosotros hace un par de años y nos presentó este tratamiento, no técnica, tratamiento. Entonces lo empezamos a hacer con él y así seguimos haciéndolo, ¿no? Ya sea por vía percutánea o por vía intraoperatoria. Nos parece que lo facilita mucho todo. Usaremos un introductor de 6 u 8 frames en función de si lo hacemos percutáneo o intraoperatorio. 8 frames si es percutáneo, 6 si es intraoperatorio. Ya lo veréis porque hay un vídeo viéndolo todo. Un catéter balón de oclusión, siempre usamos el mismo, el Berenstein, este de Boston que usamos para hacer manometría hepática. Usamos solo cianocrilato con esta técnica. Nosotros usamos el Magic Glue, se puede hacer con el Blue Gland o con cualquiera, por supuesto. Cuando es una técnica percutánea, tú metes el catéter balón, lo inflas y el pegamento lo infundes a través del introductor. Cuando es intraoperatoria, inflas el balón y el pegamento va directamente por la luz del catéter balón.
Aquí tenemos el vídeo. ¿Podemos poner play, por favor? No sé si tiene sonido. Bueno. Vale, pues nada, el primer caso es un acceso percutáneo, este lo hicimos hace poco, con muchas metástasis, ya lo veis ahí. Pues nada, solo nos pidieron hacerla, en este caso no es mini-ALPS, es una técnica de un tratamiento de embolización portal percutáneo para conseguir la hipertrofia. Ahí veis el material, una introductora, la técnica clásica de guiado por ecografía, la punción de la porta. Esto no creo que cambie nada en ningún sitio, ¿no? La técnica de set de micropunción normal. Avanzamos. Si tenéis algún comentario, me lo podéis ir diciendo, porque esto... Bueno, son 3 minutos, de vídeo. Sobre todo lo interesante es el momento de la inyección. Por supuesto, ya me adelanto que hay anatomías y anatomías, ¿no? La porta no se bifurca siempre igual, a veces hay trifurcaciones, etcétera. Entonces, es una posibilidad que no se podrá emplear en todos los pacientes, depende de cómo sea esa anatomía portal, ¿no? No he visto aquí a Juan Pablo Gibbs, yo creo que no debe estar. Este es el catéter balón que usamos, como os he dicho es el Bernstein. Al principio lo rellenábamos con contraste, o sea, mitad como un balón, catéter balón normal, con mitad suero, mitad contraste, pero hemos visto que es mucho mejor hacerlo con aire, ¿no? Aquí veis que estoy inflando el balón. Hacemos la serie con el balón inflado para ver que todo el flujo viene hacia el lóbulo que queremos y una vez con el balón inflado estamos inyectando el glue por el propio introductor, ¿no? Por el espacio que queda entre el catéter y el introductor, ¿no? Ya veis cómo va todo a favor del lóbulo que queremos embolizar. Luego haremos un control por el balón, ¿no? Viendo que todo está bien, que es suficiente, y finalmente retiraremos el balón e iremos inyectando un poquito de glue por el propio introductor en retirada. Ahí veis el resultado, que es una embolización muy distal y muy segura. Muy rápida. Esto tardamos en hacerlo 15 minutos. Siguiente es los primeros casos que hicimos de mini-ALPS, y más de lo mismo. Querían hacer una ablación de las loes del lóbulo izquierdo y en el mismo acto pues hacer la transección y hacer la embolización portal. En este caso, veis, esto es una inyección, esta es la escopia. No se tarda más que esto, yo creo que son 15 segundos en hacer la embolización de todo el lóbulo derecho. Y veis lo distal que llega. Por lo tanto, la hipertrofia que va a generar, teóricamente, es muy potente, ¿no? Y así fue. Este es el control después. Sin ningún tipo de vaso que nos quede para embolizar. Y este es el control inmediatamente después, con la partición hepática y el glue rellenando todo el lóbulo derecho. Este es control posterior. Y ahora yo creo que vendrá un vídeo de operado, que justo ahora, ahí arriba del todo, después de 2 años, le ha salido una metástasis nueva que nos han pedido para hacerle una ablación. Bien, el siguiente. Bien, pues ya está. Eso es todo. Luis Turera, la verdad es que causó impacto en mucha gente, en mí también. Yo con él he desayunado más veces que con muchos amigos míos, porque en todos los congresos que bajaba estaba Luis con Miguel Canis y nos sentábamos en su mesa porque era muy agradable desayunar con él y con Miguel también y con el resto. Pero la verdad es que nos afectó bastante su fallecimiento. ¿No? Eso es. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar en este curso. El caso que voy a presentar es de un colangiocarcinoma intrahepático y hila mucho con la charla que ha dado ahora Íñigo, así que este cambio de presentaciones nos ha venido bien. El caso es de una mujer de 73 años sin datos de hepatopatía, que no presentaba cirrosis y que en el escáner, como un hallazgo casual, se observa una lesión hipodensa en el lóbulo hepático izquierdo. Esta lesión infiltra el confluente de venas suprahepáticas y la cava. Los marcadores tumorales fueron normales
y se hizo una biopsia en la que salió un colangiocarcinoma. Este sería el escáner en el que se ve la lesión en el hígado izquierdo y fijaros cómo infiltra la cara anterior de la cava. Esta sería la fase venosa y engloba también la vena hepática media. La izquierda estaba englobada y el origen de la vena hepática derecha también se encuentra infiltrado. Esta sería la imagen, veis, de la lesión hipodensa. Vale, se hizo una volumetría de cara a evaluar una posible resección quirúrgica y salió favorable, ¿no? Era el lóbulo hepático izquierdo, luego el lóbulo hepático derecho tenía un volumen suficiente. Vale, de cara a enfocar el caso, pues lo que ha comentado Íñigo, lo importante es ver si va a cirugía o no, es lo que nos va a marcar el pronóstico. Hay una diferencia muy importante, si el paciente cae del lado de la cirugía, resecable, podemos hablar de intención curativa, podemos dar una supervivencia bastante importante. Si se desestima la cirugía, en general las supervivencias ya son muy bajas. Por tanto, nuestro objetivo es intentar que ese paciente caiga del lado de la cirugía. ¿Qué es ser resecable? Pues en principio nos comentan los cirujanos que es tener 2 segmentos hepáticos contiguos con un correcto inflow y outflow y con un drenaje biliar. Para ello es necesario que haya un remanente hepático suficiente, que ya hemos hablado que va a depender de la calidad del parénquima hepático, y el objetivo debería ser tener una cirugía R0. Si hacemos todo esto es para intentar obtener un borde de resección en el que no haya célula tumoral. Con todo ello deberíamos de hablar de unas mortalidades posoperatorias bajas, porque si no estaríamos metiendo al paciente en un riesgo mayor, en un tumor que el pronóstico no es muy bueno. ¿Qué se decidió en nuestro caso? Pues nos reunimos en el comité multidisciplinar y el tumor se etiquetó como no resecable o marginalmente resecable. Luego eso da pie a discusiones, ¿no? Cuándo se categoriza que algo no es resecable o podría serlo con una cirugía muy agresiva, ¿no? Pues en este caso, igual si hubieran hecho una sustitución de cava por un tubo de Goretés, una cirugía de mucha mortalidad, lo podrían haber metido. En principio se etiquetó como marginalmente resecable o no resecable. Y la estrategia fue primero quimioterapia sistémica y al segundo ciclo integrar una técnica locorregional. Si conseguíamos downstaging, cirugía. Desde el punto de vista angiográfico el caso fue sencillo, no presentó más complicación. Esta es la arteriografía, una permeabilidad hepática, no se ve ninguna rama extrahepática ni una gástrica derecha que salga de lóbulo hepático izquierdo, de la arteria del lóbulo hepático izquierdo. Este es el combin, entonces bueno, directamente se caracterizó la arteria hepática izquierda y se pusieron los macroagregados. Estas son las imágenes del combin en la que se ve que desde la arteria hepática izquierda se irriga todo ese volumen tumoral, ¿no? El volumen hepático que engloba el tumor, incluido esta zona que es la que estaba más pegada a la cava. Se administraron los macroagregados y posteriormente se hizo el estudio de SPECT, ¿no? De cara a enfocar la dosimetría. En este caso salió por un lado que el SUN hepatopulmonar era alto, entonces bueno, eso lo condicionó un poco la dosimetría. El ratio de captación tumor-hígado fue muy bueno, de 7,43, y no se observó migración de partículas ni al otro lado del hígado, al hígado derecho, ni fuera de lo que es el hígado. Con todo, se calculó una dosis estimada para el tumor de 190 grays. Esto lo he puesto aquí porque probablemente el enfoque del futuro, como ha dicho Íñigo, sea intentar conseguir unas dosimetrías más ajustadas a cada tumor, a cada situación en concreto. Esto luego lo podemos debatir. Se elaboró la dosis, se estableció que teníamos que infundir 0,92 gigabecquerelios y se pusieron en la arteria hepática izquierda. Vale. Este es el PET posterior, después de la infusión del litrio, y se ve una distribución pues como queríamos, ¿no? Del lóbulo hepático izquierdo, no existe captación fuera del hígado ni en el hígado contralateral, y además conseguimos que el tumor presente una captación mayor. Generalmente ya sabéis que con respecto a los macroagregados luego el ratio suele ser incluso más favorable en el ítrio. Partíamos de un ratio bueno, pues sí que cogió bastante más partículas que
el hígado sano. Vale, esta es la imagen del PET después del tratamiento. Y estas serían las curvas de dosimetría. El tumor captó una media de 190 grays, luego más o menos en lo que habíamos establecido, y la de 50 y la de 70 también salieron bien, con una de 50 de 140 grays, o sea, en principio todo el tumor estaba bien tratado. Estas son las curvas de dosimetría, también se ve que el tumor está bien cubierto y en principio cabe esperar una respuesta positiva. ¿Qué objetivos hemos perseguido con este caso? Pues bueno, el objetivo número 1, 2 y 3 sería hacer un downstaging, que es por lo que lo hemos metido y lo hemos metido de manera precoz. Aparte, podemos conseguir un control tumoral, que eso es importante durante el tiempo en el que vemos si esa zona se despega de la cava y puede ir a cirugía, el resto de la lesión se puede reducir y podemos hacer que no crezca por otros lados. Se va a producir o se puede producir una hipertrofia lobar contralateral, que en este caso no es necesario. Y, por último, vamos a tener un test de biología tumoral, que esto es un dato que a veces le damos poca relevancia, pero los clínicos le dan mucha importancia. El ver si todo lo que vamos a hacer tiene sentido, si ese tumor que vamos a tratar, que se va a operar y se va a meter en una dinámica agresiva, realmente va a responder o al mes va a tener una recidiva en otro lado o extrahepática y va a hacer que no sirva para nada. Por dar unas pinceladas teóricas, bueno, pues lo que se ha dicho en todas las guías, estos tratamientos están dentro de la parte, digamos, no resecable, cuando no hay nada que hacer desde el punto de vista quirúrgico. Sí podemos utilizarlo en esa rama para hacerlo quirúrgico. Este sería un estudio que engloba varios trabajos, ¿no? Es un metaanálisis en el que se ve cuántos pacientes han podido ir a resección de los distintos trabajos. Los resultados son muy heterogéneos, hablan cifras distintas, son distintas situaciones, pero bueno, la conclusión podría ser que sí que existe posibilidad de pasarlo a cirugía y en algunos trabajos sale que la posibilidad es alta. De todos estos, el que más poder estadístico tiene probablemente sea el del grupo francés, que nos hablaba antes Íñigo. ¿Qué destacar de este trabajo? Pues que, aparte, es un fase 2, en el que se estudió la quimioterapia con radioembolización en primera línea, y consiguió que un 22% de los pacientes fuesen a cirugía. En esto se consiguió el downstaging y en la cirugía se consiguió un R0 en el casi 90%. Esto es muy importante. Son pacientes que si no hubieran caído del otro lado, del lado no resecable, y le estaríamos ofreciendo 12 meses de vida. Estas cirugías, por tanto, tuvieron luego una supervivencia importante. ¿Qué es importante este trabajo? Que se hizo en primera línea, se hizo con el diagnóstico. O sea, a veces nos ofrecen un colangiocarcinoma intrahepático en el que le han puesto ya varios ciclos, que ha sido bastante tratado, y entonces en estos casos somos menos eficaces. O sea, es importante transmitir que podemos hacer algo, pero si lo podemos hacer, tenemos que hacerlo en primera línea. Este otro trabajo nos va a mostrar que la supervivencia va a ser similar en el grupo del downstaging que en el grupo de resección primaria. Entonces, estas técnicas sí que nos van a posicionar al paciente en una rama en la que podemos ofrecer un tratamiento eficaz. Y luego hablar, pues, de cuál sería el candidato ideal, ¿no?, para hacer esto, un downstaging. Pues hablan de tumor único, un porcentaje de tumor reducido, que no haya invasión portal y que el ECOG, lo que hablábamos antes, sea bueno. En realidad, si se dan estos parámetros, podemos tener más opciones de conseguir ese downstaging, esa neoadyuvancia. Y destacar que los cirujanos lo tienen metido ya en su, no sé si tanto en las guías o tal, pero sí en la mentalidad a la hora de afrontar el caso, ¿no? Se habla de la posibilidad de utilizar las técnicas intraarteriales como capacidad de hacer una neoadyuvancia y meter al paciente en la rama de la cirugía. En el caso concreto de nuestro paciente, ¿qué pasó? Pues se produjo una reducción de tamaño y conseguimos liberar la zona de la cava. Este es el inicial y el de control, en el que se ve una línea hipodensa que supone un despegamiento del tumor de la cava y sobre todo de la suprahepática derecha. En este caso, el objetivo quirúrgico era llevarse el hígado izquierdo con la suprahepática izquierda y la suprahepática media. El objetivo principal es que la suprahepática derecha estuviese libre para poder hacer la resección. Estas son imágenes también del control a los 3 meses. Fijaros el ribete hipodenso y cómo la suprahepática derecha queda despegada. Vale, desde el punto de vista quirúrgico, el paciente tenía una posibilidad. La volumetría
hepática también mostró una ganancia de parénquima que pasó del 65% al 73%. En este caso eso es innecesario porque el hígado no era cirrótico y aparte tenía suficiente reserva funcional. Entonces, ¿qué objetivos conseguimos? Pues en principio el principal se obtuvo, que es poder meter al paciente en la rama quirúrgica. El tumor se redujo de tamaño. Hubo una hipertrofia del lóbulo contralateral, en este caso no es muy necesaria, y el test de biología tumoral salió muy favorable, el test del tiempo. Vimos que en 3 meses no había crecido, no se había diseminado, no había metástasis contralaterales ni satelitosis y se había reducido. Es decir, es un paciente en el que probablemente con la cirugía vaya a ganar supervivencia. Con todo se hizo el estudio prequirúrgico, con buenos parámetros, el gradiente fue de 7, el limón salió de un R15 de 2,7%, o sea, un parámetro muy bueno, y el volumen del remanente hepático también. El paciente fue a la cirugía, esta sería la imagen quirúrgica, aquí estaría el tumor. Esta es la imagen del cirujano despegando el tumor de la zona de la confluencia. Y esta sería la imagen con la hepatectomía izquierda realizada. Y esta sería la pieza quirúrgica en la que se ve la zona tumoral. La anatomía patológica salió favorable y destacar 2 situaciones, ¿no? Por un lado se obtuvo el R0 deseado y por otro lado la radioembolización consiguió una fibrosis, necrosis del 60% del volumen tumoral, lo cual, hablando de un tumor como el cholangiocarcinoma, que no es especialmente vascular, que a veces responde mal, pues es un buen resultado. Y este ya sería el track de control postcirugía, en el que se ve pues, la zona de hepatectomía y en principio pues, sin más historia. Vale, entonces como conclusiones del caso, pues la principal es determinar dentro de la escala de grises, ¿no? En el que el resecable sería el blanco y el irresecable el negro, esa gama en la que estaría el marginalmente resecable, que puede implicar una mayor agresividad quirúrgica o no, y hasta dónde queremos llegar. Y ahí podemos tener, digamos, un papel para pasar de la derecha a la izquierda, ¿no? Intentar hacerlo resecable. La posibilidad del downstaging y luego se puede hablar sobre cómo integrar esta técnica con la quimioterapia y las dosis a administrar dentro del contexto de dosimetría personalizada. Y nada, con esto, si tenéis alguna pregunta.